Un buen día para todos los oyentes. Les habla el estudiante Diego Armando Vargas Fragoso, presentando este pequeño podcast llamado Opinión Alternativa, una actividad para la asignatura Cátedra Minuto de Dios bajo el NRC 5054133. Para el día de hoy estaremos tocando una problemática actual que enfrenta Colombia, que es el desempleo en la juventud. En el último tiempo, según el DANE, este ha alcanzado cifras pues verdaderamente desastrosas y alarmantes, en donde la métrica más reciente se ubicó en un 21,5% que corresponde al cierre del pasado año 2021. Podemos atribuirle esta situación a la pandemia, a la recesión que se avecina o que viene viviendo la humanidad, pero en realidad, por lo menos en nuestro país, es que incluso antes teníamos cifras escandalosas como el 17,7% de desempleo en la juventud que se registró en el año 2019. Basándonos en esto, podemos dar por hecho que el origen del problema va más allá de una crisis pandémica. Esto es producto de deficiencias estructurales de nuestra sociedad. Centrándonos más en el apartado de empleo o desempleo juvenil, hay que abarcar primordialmente el sector de la educación superior, ya sea técnica, tecnológica o profesional, ya que esta es la base que forma a los profesionales o a aquellas personas que van a desempeñar funciones productivas en nuestra sociedad. En este caso vamos a tocar primordialmente la desfinanciación general de la educación superior, ya puede ser tanto en el ámbito público como el privado. Esta pues se presenta muchas veces por la ineptitud o la corrupción ejercida por los altos cargos de estas instituciones. Podemos hacer entre paréntesis una mención al caso bochornoso de la Universidad Sergio Arboleda, que hace poco perdió la acreditación de alta calidad. Así como este caso, hay muchos otros que se presentan tanto en las universidades públicas como por ejemplo lo que ocurrió con la Universidad Distrital, entre otras. Estos hechos únicamente afectan a los estudiantes. Los afecta de manera negativa tanto económica como a priori profesional. No solo eso, también disminuye la calidad de las instalaciones de las instituciones, no hay ampliaciones en las infraestructuras para aumentar la capacidad de los puestos disponibles para que cada vez más personas ingresen, no hay una renovación en las herramientas técnicas o los contenidos que se imparten en las aulas. Financieramente también hay que mencionar, no hay una ruta o opciones lo suficientemente razonables para que cualquier persona pueda permitirse financiarse los estudios. Por otro lado, todo lo anterior mencionado desemboca en egresados poco competitivos en el mercado laboral, deserción escolar a niveles escandalosos, propiciado por la mala situación económica que muchos de los estudiantes o jóvenes venimos presentando en la actualidad, además de la exclusión de las poblaciones menos favorecidas a la hora de aspirar a los cupos, ya sea o porque no tienen la preparación suficiente para poder competir por los escasos cupos, o directamente porque las instituciones no hacen presencia, por lo menos en el ámbito público, en algunas regiones del país. Luego nos encontramos con el mercado laboral, en donde predomina la informalidad, que por lo general brinda condiciones laborales deplorables, pero a su vez es la que cubre la demanda de empleo no cualificado del país. Entre ello también cubre la gran demanda de empleo de nosotros los jóvenes, que por alguna u otra razón no podemos acceder a un empleo formal. En este caso, hablando del empleo formal, este se caracteriza por brindar la seguridad social y por supuesto emplear a la mayoría de trabajadores cualificados del país. Del resto es básicamente lo mismo que el empleo informal, o incluso puede llegar a ser peor, ya que esta modalidad de empleo es escasa y las barreras de entrada para cualquier persona son demasiado altas. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de lo que acabo de decir? La más obvia sería la fuga de cerebros o la fuga de personal de alto nivel en términos profesionales. Esto quiere decir que nuestros profesionales y no profesionales de mayor nivel
prefieren irse a otros países debido a que acá no les dan la oportunidad de vincularse a las empresas por cualquier razón, muchas veces por no tener la dichosa experiencia requerida para los cargos, o también porque en otros países sí se les valora como profesionales o como trabajadores y les dan una remuneración digna. También porque las jornadas laborales son razonables o porque las condiciones de sus entornos laborales garantizan un mínimo de bienestar físico y emocional. Ya planteada la problemática, vamos a dar paso a la sección Vivir con Alegría, con una temática muy linda que es hacer útil nuestra vida. En este caso podemos iniciar con lo siguiente. Para mejorar como sociedad tenemos que mejorar nosotros mismos individualmente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que para los grandes problemas, realmente si cada uno aporta a que esto se vaya mitigando y se vaya eliminando, podemos ver un avance. Por ejemplo, para acabar con la corrupción, tenemos que empezar a ser más empáticos y ser conscientes de que esos actos dañan a otras personas, que el beneficio propio mal habido genera un mal mayor a los demás y por consiguiente se hace un ciclo de que dicen las personas, no, si fulano lo hace, pues yo, que estoy ganando menos, que estoy en el hoyo, pues ¿por qué no lo voy a hacer? Eso es lo primero. Si acabamos con la corrupción desde la base de la pirámide, naturalmente la punta de la pirámide no va a poder solidificar la corrupción, pero más sin embargo, por los actos de unos pocos en la punta de la pirámide, vamos contagiando la enfermedad al resto, nuestras bases no van a servir para poder mejorar. En este caso también podemos poner el ejemplo de los empleadores. Si como empleador se empieza a reconocer que el empleado también tiene necesidades que cubrir y por tanto no es un esclavo con el cual se puede hacer y deshacer en beneficio propio o para generar mayores ganancias a costilla de lo que sea, podemos empezar a mejorar la calidad del empleo y por consiguiente poco a poco podemos lograr que nuestros empleados sean más productivos y no se vayan. En este caso también como estudiantes o como futuros profesionales hay un punto muy importante y es el definir a quién se le va a servir, no solo a nivel comercial sino a nivel social con la profesión que se decidió emprender o ejercer. También el punto de qué se va a aportar a la sociedad, a los compañeros de profesión, entre otros. No únicamente es pensar en cuánto se va a ganar o las posibilidades para maximizar los beneficios, entre otras cosas. El día que empecemos a tomarnos en serio estos puntos, ser más humanos, el no sabotearnos entre nosotros mismos a punta de egoísmo, amargura, envidia, celos, entre otros, veremos un verdadero progreso. De lo contrario, nada va a cambiar. No hay una fórmula mágica, no hay una ruta definida realmente, porque como lo mencioné anteriormente, el problema es estructural. El problema es sencillo de entender, pero difícil de tratar. Y esto no se soluciona con leyes, no se soluciona con planes de gobierno, no se soluciona yéndose del país. Esto se soluciona siendo solidario, siendo ambicioso en el buen sentido, buscando una mejoría no solo para uno mismo sino a nivel social, ser servicial, cortés, amable con todos sin importar el qué, y aprender a ser competitivos, pero no en lo malo sino en lo bueno, ser competitivos ofreciendo mejores condiciones laborales, ofreciendo mayores oportunidades de estudio, ofreciendo alternativas de financiación, generando nuevas ideas, innovación, creando nuevos puestos de trabajo. Ese es el tipo de competitividad que se genera a través de hacer las cosas en pro de los demás y de la sociedad. Y con ello no solamente vamos a solucionar el desempleo juvenil, podremos solucionar otros tantos problemas como lo pueden ser la violencia,
como lo pueden ser la violencia de género, la xenofobia, la corrupción, la polarización política, el racismo, entre otras muchas cosas más. Pero como les comento, todo parte de la base. Sin más, muchas gracias por haber prestado atención a este pequeño podcast y ya siendo así, les deseo un feliz y próspero día.